¿Cómo uno olvidarse de cosas como esta? Señores, vamos a darnos nosotros un aplauso aquí. Porque está B-Angel aquí en Música a las 12. Señor, y esa calidad, no, que yo no puedo. Ay, qué recibimiento, No. muchísimas gracias. Óigame, me erizo, se me aguan los ojos, porque la verdad que recibir a esta pareja de jóvenes músicos, artistas, entertainers, porque yo leí el currículum de cada uno. Y es una cosa impresionante, una preparación muy fina, que se refleja en este resultado. Bienvenidos a Música a las 12, B-Angel. Gracias por la invitación. B-Angel, ¿por qué? Vamos a conocer a esta parejita tan linda. Son nuestros nombres, o sea, bueno, se llama Beatriz, pero todo el mundo la conoce por Bea. Y mi nombre es Ángel. Entonces un día mi mamá nos regaló un pomito de agua, así con una pintura y eso, y le puso como B-Angel. Juntó los dos nombres y surgió, o sea, le quitó la A, lo sustituyó y dijimos, wow, está perfecto. Más nada que hacer. Porque B-Angel o B-Ángel, da igual de la forma que lo pronuncien, es algo así como diferente para el dúo, creo que vino fantástico. Y cayó, es súper pegajoso, muy comercial. Y bueno, dieron en el clavo, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Y gracias por tanto respeto, de verdad. No. Nos han acogido, que nos sentimos demasiado honrados con tanto respeto, como admiran la música, como respetan los conceptos de música diferente, que no solo la cosa urbana y reggaetón, sino... ¿sabe? Hay el apoyo al pop que se está perdiendo, y de verdad que estamos muy felices porque los dominicanos son especiales. Ayer tuvimos una presentación con Pavel en el Ágora Mall de un evento que hubo con CCN y nos invitó con él y Pamel y fue espectacular. Nos sentíamos famosos. Sí, fue increíble, dijimos wow, y con solo hacer el tema con Pavel, cómo olvidarte que estabas poniendo hace un ratito, increíble como la gente ya lo coreaba también y lo conocía. Se pega así. La gente le gusta. Yo creo que ese tema tiene ese ángel de tener la presencia de ese ser humano que es Pavel Núñez, que es una persona especial sin duda, y tiene una voz bendecida por Dios, con solo decir par de palabras ya. Y óyeme, el carisma también que tiene Pavel. Ayer no lo dejaban bajarse de la tarima. Junto con esa gracia que tienen ustedes. Gracias. Porque mira, yo vi los videos en YouTube, me enamoré de uno. El de romper el hielo con esa producción de tú armarle. Tú sabes que eso en el bosque, bellísimo. Eso fue un video que fue una producción de nosotros, total. Lo dirigimos, lo lo preparamos nosotros. Lo editamos, le hicimos la corrección de color, tuvimos una persona que nos filmó, Nebel Álvarez. Para los radioyentes que están escuchando y a lo mejor no saben de qué estamos hablando, son nuestros videos oficiales que pueden entrar en B-Angel oficial en el YouTube y ahí pueden verlos todos. Aparte tenemos Bebo también, que es B-Angel Bebo, que ahí están los otros dos videos. Mira, da gusto ver inclusive la calidad en la producción. Se ve que es algo que está hecho con mucho cariño. Y se ve algo que óyeme, natural. En ese disco ahí dejamos la vida, hermano. De verdad que le pusimos todo el corazón, le pusimos todo el empeño. Tenemos una fe inmensa en él y apostamos por eso y estamos luchando, ¿verdad? Somos dos artistas independientes. Hemos tenido un apoyo muy grande de un colega, ya de familia, es como si fuera nuestro padre, que es Pablo Simeón, que fue la persona que nos ayudó prácticamente a poder terminar el disco, porque siendo independiente íbamos a atrasarnos mucho, porque ¿sabes? Tenemos que trabajar en la música, obviamente, pero invertir ese presupuesto en nuestro disco, que mucha gente ustedes se involucran en todo. Sí, tenemos bastante la rienda del proyecto. Y tengo el honor, así lo voy a decir, de trabajar con tremendo pedazo de productor también. Sí, ella es la productora del álbum y ahí estuvimos los dos. Lo produjo. Y fue es lo que hablábamos, somos un equipo, o sea. Mira, y son dos voces privilegiadas. Gracias. Tuya, preciosa, la tuya también. Y fíjame, esa armonía se
ustedes se acoplan, pero una cosa como natural, como que si tú estuvieras conversando. Bueno, sí. De hecho, ¿verdad? Óyeme. Fíjate que perdona que te interrumpa, fíjate que es un poco complicado normalmente para una pareja compartir todo el tiempo y trabajar juntos, porque siempre hay, un poco complicado, no. Pero nosotros creo que es súper complicado. Gracias a Dios lo estamos llevando bastante bien, porque somos, creo que bastante profesionales. A lo mejor no está bien que lo esté diciendo yo de mí misma, pero los dos creo que hay mucho respeto, eso. hay mucho respeto, Respetamos. mucho respeto y cada cual sabe cuál No es hay su campo, celos, claro. pero Nos hay- compartimos No, los eso trabajos. es trabajo, Sí, sí. trabajo es una cosa y Llevamos otro. 4 años de pareja que hacen 8. Sí, porque Yo, mira, todo el yo tiempo le hubiera puesto un poquito más. Por un chin más, por un chin más. Pero bueno, cuando se llevan bien y es de esta forma, yo creo que da placer. En mi caso, súper feliz. Creo que tenemos grandes intereses que hay que seguir defendiendo, y seamos o no seamos pareja, este proyecto es algo muy único que hay que echarlo adelante y hay que lucharlo, porque ante más somos amigos. Así, Eso así. es bueno. Eso, no, esa confianza es una bendición. Claro que en una parte él dijo que son artistas independientes, no andan agarrados de la mano. Son independientes, pero Qué malo. cuidado. Que Independientes, pero cuidado. Exacto. Ayer nos pasó algo súper cómico porque Pavel siempre llega y dice, bueno, estos son unos hermanos artistas. Y empezó la entrevista así, bueno, bienvenidos los hermanos. Cuando vieron la portada dice, pero No son tan Mira, hermanos. ustedes cuando vieron el video de que ustedes se despiertan está y un poco eso. raro, ¿no? Un momento, aguante. Eso es dos almas, la letra bellísima. Ay, gracias, hermano. Y siempre como esos tres primeros videos, los Ajá. sencillos, ¿verdad? Sí. Siempre refleja, lo escuché como 10 veces los tres, ¿verdad? Ay, Esa aparte. Siempre representa como ese amor, ese como ustedes se encontraron, Es que ese existe, cariño y eso, es real. Óyeme, eso es una bendición, de Nosotros verdad. tenemos claro que la relación y Vivi Angel son dos cosas, ¿sabes? Totalmente que no podemos tenerlas tan ligadas porque Claro, puede hacernos claro. daño, pero a la misma vez el No ser facilita, relación, ¿no? por ejemplo, en el caso de los videos sale muy natural, ¿me entiendes? Yo Las sé. canciones, cuando las cantamos, cuando nos sentamos a escribir, ella ha escrito casi 5 o 6 temas conmigo en el disco y sale todo muy Sale natural, todo ¿me muy entiendes? fácil. Entonces, pues nos hace bien. Y también. más que es el Eso- mensaje que estamos dando, ¿no? Porque el disco se llama Por tu amor, que es el título de una de las canciones. No es el primer sencillo, pero es uno de ellos. Y que queríamos dar brindar eso, el amor que hay que rescatar de la pareja, de los amigos, de las personas, escribir un poquito a ese sentimiento que a veces la gente lo olvida con el pasar de los días, el trabajo, los biles, como decimos nosotros, o sea, Sí, los sí, la pagos, cuenta, los las pagos. cuentas. Entonces, siempre es bueno rescatar un poco eso, porque existen buena música, buenas letras, buenas propuestas, y es bueno que la gente no lo deje de la mano. Y ¿Ustedes saben una cosa? Que inspira. Ay, Ustedes gracias. inspira, que es Gracias. lo importante. Yo creo que vamos a escuchar un ratito. Sería Bien. Dale. Solo en ti encuentro calma, solo a ti te entrego el alma. Solo en ti, en tu silencio, amor, es que viven mis palabras. Solo en ti duerme mi Una bendición contar con el carisma, con el estilo, con la música, con todo de Big Angels ya en la República Dominicana. Ojalá puedan llegar al cielo. Ay, bueno. Bueno, pues, Ay. señores, felicidades, les abrazo a través de esta estación 97.7, música a las 12, es de ustedes, las puertas abiertas para Muchísimas proyectos, gracias. para propuestas de tanta calidad, eso es lo de nosotros. Aquí estaremos, de Así verdad, que muchas les gracias. bendiga con estos dos jóvenes que ya han cautivado el corazón de todo el dominicano que lo ha escuchado Ah, hasta este momento. Yo creo que Bueno. no temo equivocarme con esa